aleatorias discretas especiales. A ver cómo nos llevamos con ellas. Entonces, les voy a compartir pantalla para que conozcamos algunas distribuciones más y trabajemos. ¿Sí? Acá están todas las distribuciones que faltan, de las que vamos a ver, obviamente hay muchísimas más en este mismo archivo, así que si hay alguna que nos queda para la semana que viene, va a estar en este archivo. ¿Sí? Entonces, veníamos viendo, la última que vimos fue la binomial, que era, contaba, la variable aleatoria discreta binomial, contaba la cantidad de éxitos cuando se realizaban n repeticiones de un mismo experimento que era dicotómico. ¿Sí? Y todas las veces que se repetía el experimento eran independientes, idénticas repeticiones e independientes. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, uno, supongamos, tiene un producido y saca un objeto, lo mira, está bueno, está defectuoso, no está defectuoso? Si todo tiene que como volver a empezar, tendría que volver a poner ese artículo dentro del lote para después sacar otro. Por ejemplo, si dice, es un control de calidad, voy a sacar 10 artículos de todo el lote. Entonces, miro el artículo, veo si está defectuoso o no, y lo vuelvo a poner, porque tiene que ser con reposición para que todo sea igual que antes. Después revuelvo, saco un artículo, lo miro, defectuoso o no defectuoso, y lo vuelvo a poner. Pero en la práctica uno sabe que eso no se hace. Digamos, en la práctica uno sabe que si yo tengo un lote y saco uno, y lo examino, no lo vuelvo a poner, ¿sí? No hago con reposición las cosas. O, por ejemplo, si tengo un lote y decidí sacar 10, bueno, saco los 10 de golpe, así. No saco de a uno, tal vez, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos cuando se hacen estas experiencias de extracciones sin reponer? O que se sacan las cosas en simultáneo. La variable aleatoria binomial no sirve, porque las condiciones en las cuales tiene que empezar la experiencia siguiente de Bernoulli tienen que ser idénticas. Entonces, ya se rompería eso de idéntico, ¿no? Y el resultado de la primera extracción influiría sobre la segunda. Entonces, esta variable aleatoria binomial que vimos, que tenía un número de repeticiones fija, n, y una probabilidad de éxito constante, p, ya no sirve. Entonces aparece en juego otra variable aleatoria que tiene que ver, que se conoce como una variable aleatoria con distribución hipergeométrica. Y es parte de la pregunta que había hecho Julieta, me parece, o no recuerdo ahora si era ella, en el campus con respecto al ejercicio donde había 10 candidatos, que había tantas mujeres y tantos hombres y tenían que hacer grupos de A3. ¿Sí? Entonces, en esta variable aleatoria con distribución hipergeométrica, se encuentra que hay una población con n individuos. Un n grande es la cantidad de individuos en la población que pueden ser sujetos u objetos, ¿no? Ahora bien, en esa cantidad n grande de individuos, hay algunos que son éxitos y hay algunos que son fracasos. O sea, m éxitos y los restantes, que serían n menos m, fracasos. Por ejemplo, estos éxitos podrían ser artículos defectuosos, porque yo después voy a contar defectuosos y por eso los llamo éxitos, ¿no? Porque en sí mismo tener algo defectuoso sea haber obtenido un éxito, ¿no? Es el éxito para después para el conteo. Y todos los restantes están buenos, no defectuosos. Entonces, este es el panorama. La población tiene un número finito, hay una cantidad de éxitos dentro de esa población y el resto son fracasos. O sea, que cuando yo le ponga a contar a la variable aleatoria que estamos por descubrir, eso lo considere fracaso. Y lo que vamos a hacer es un muestreo de n chiquita individuos. N grande es el tamaño de la población y n pequeño, n minúscula, es cuántos vamos a extraer. ¿Sí? Entonces, la variable aleatoria x va a contar el número total de éxitos entre los n chiquita de la muestra. ¿Sí? Esto es lo que va a contar. El número total de éxitos dentro de los n chiquitos de la muestra. La misma que la binomial, pero acá, no, insisto, que no va a ser con reposición, sino que voy a sacar estos n chiquita individuos de la población. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que la x tome un cierto valor? Por ejemplo, que la x valga 0, o que valga 1, o que valga 2, o que valga 3, o que valga 4, etc. Entonces, ustedes fíjense así. La muestra nuestra va a tener n individuos, chiquito, ¿no? N chiquita individuos. Y si queremos contar la probabilidad que la variable aleatoria valga un número x, chico, entre estos n individuos tienen que aparecer x éxitos y n menos x fracasos. Como ese problema 3 de la guía de trabajo práctico 3, que hay 10 individuos, la muestra es de 3, y dentro de esos individuos, no sé, había 6 mujeres y 4 hombres, y no me acuerdo si era exactamente así o al revés, y uno sacaba un grupito de 3, y quería contar cuál es la probabilidad que no toque ninguna mujer en ese grupo, o que toque una, o que le haya tocado participar a 2 o a 3. Entonces, esto sería lo mismo. En la muestra de n chiquita individuos hay x éxitos y el resto fracasos. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, vamos a emplear la regla de Laplace. Es el cociente de todos los casos favorables a que la situación sea esta, sobre el cociente sobre todos los casos posibles. La cantidad de casos favorables sería armar todas las muestras de tamaño n chiquito que tengan esta característica, x éxitos y n menos x fracasos. Entonces, elegimos los x éxitos. Ahora, de la población de la cual sacamos la muestra, hay m éxitos y necesitamos x. Entonces, ¿cuántos grupos de x éxitos puedo tomar de un grupo de m grande éxitos que tengo? Bueno, es el número combinatorio de todos mis candidatos, que son m, cuando yo solo selecciono x, para ponerlos acá adentro. Esta es la elección de las agrupaciones de los éxitos. Ahora tenemos que hacer la elección de las agrupaciones de los fracasos. Entonces, los fracasos son n menos m fracasos candidatos en la población. Y hay que sacar n chiquita menos x fracasos. O sea, hay que juntar esos fracasos. Entonces, la cantidad de grupitos de n menos x fracasos entre todos estos fracasos dentro de la población lo va a contar el número combinatorio de n menos m grande fracasos candidatos tomados de a n menos x, que es la cantidad de fracasos que va a aparecer en la muestra. Y la cantidad de n uplas chiquitas que se pueden hacer con toda la población, se la vamos a dejar que la cuente también un número combinatorio. Tenés n grandes candidatos, y de esos n grandes candidatos tomás n chiquita de estos individuos. Entonces es el número combinatorio n grande tomados de a n chiquita. Uso esta nomenclatura, por más que oralmente sea complicado, porque es la que se ven en los libros, ¿no? No la quiero cambiar porque simplemente es la que ustedes van a leer si encuentran algún apunte escrito. Entonces, ahora aplicamos la regla de Laplace. La probabilidad que la x valga x chiquita es todos los casos en el denominador, que son todas las n uplas chiquitas de agrupaciones con toda la población, ¿no? Tomados de a n chiquita. Y arriba es la multiplicación de las agrupaciones que pueden hacer con los éxitos por las agrupaciones que pueden, el número de agrupaciones que pueden hacer con los fracasos. O sea,
no sé si fueran mujeres, X igual a 2, son 2 mujeres. Entonces, si tenía 6 mujeres, es 6 tomados de A2, por los hombres, 4 tomados de A1, porque las agrupaciones eran de A3, sobre 10 candidatos tomados de A3. Por ejemplo, eso en el problema 3 del trabajo práctico 3. Entonces, esta X obviamente no puede ser cualquiera porque tienen una población finita, ¿no? Cuando uno piensa un poco cuál es el dominio de la X es la más grande entre 0 y n menos n más m, o el mínimo entre el tamaño de la muestra y el m. O sea, esto, piénsenlo un poquito, está acotado el valor de la X antes, la binomial, la X podía valer desde 0 hasta n, hasta el número de repeticiones. Acá no, porque depende cuántos éxitos tengan en la población y de qué tamaño sea la muestra, esta X está acotada, no necesariamente empieza en 0. Supóngase que la población tiene 10 candidatos, 6 mujeres y 4 hombres, y los grupos que armo son de A5. Es imposible que la X, si cuento hombres que me toquen en la muestra de A5, como tengo 4 en la población, es imposible que la X valga 5, porque a lo sumo tengo 4, pero sí puede valer 0, porque tengo 6 mujeres y estoy eligiendo de A5. Entonces, eso es para pensar un poquito, ¿sí? Tienen esto para pensar, que el dominio de la X está, con cuidado, hay que ver qué números vienen en los grupos. Ahora, cuando hagamos un ejemplo, tal vez se le clarifique un poco, ¿sí? Profe, Sí. a mí no me queda claro cómo llegas al valor de máximo y mínimo, o sea, de máximo y de mínimo. Eso es después de haber pensado un montonazo en los, ahora vemos el ejemplo y vos después lo traducís a lo general, ¿sí? Porque igual no se preocupen, porque esta variable aleatoria hipergeométrica pueden vivir sin conocerla, pero en realidad es muy práctica en las cosas, en la vida real, pero también pueden deducirla en el momento con cosas que ya hemos hecho. De hecho, estaba en el problema 3 de esta guía de trabajo prácticos actual y no habíamos ni hablado de distribuciones especiales, ¿no? O sea, las cuentas se pueden hacer. Entonces, vemos el ejemplo y después volvés a pensar cómo está pensado esto, que no es fácil, ojo, no es fácil. Pero igual yo no lo voy a volver a pedir, solamente que cuando hagan ejercicio tengan cuidado que la X, no puedo decir que va desde 0 hasta n, como en la binomial. Tengo que mirar cuántos candidatos éxitos y cuántos fracasos y qué tamaño es la muestra para decir el dominio de esta X. Ahora vemos el ejemplo. Okay. La probabilidad de éxito en la primera extracción, si ustedes quieren, cuando saco un individuo de la población, la proporción de éxitos que tenga en toda la población sería m dividido n. Esa es la probabilidad del primer éxito, ¿no? Lo que era la p en la binomial, que se mantenía constante, acá no es constante. Entonces, acá no lo vamos a deducir, pero se los cuento yo. El valor esperado de esta X hipergeométrica es n por la probabilidad de éxito la primera vez que hacen la primera extracción. O sea, n, chiquita, tamaño de la muestra, por la proporción de éxitos original, que es m sobre n. En eso se parece a la binomial, que era n por p chiquita. Bueno, y p era la probabilidad de éxito. Bien, acá es lo mismo, ¿no? Solo para recordarla, digo. Y la varianza, que tampoco la vamos a deducir, es parecida a la de la binomial, que era n por p por 1 menos p. Acá estaría p, la probabilidad de éxito en la primera extracción, por 1 menos p, la probabilidad de éxito, y acá iba el tamaño de la muestra, el número de repeticiones que se hacía, ¿no? Acá no es así. Acá va lo que se llama un factor de corrección por población finita, que es este cociente. Este no es un número combinatorio, es un cociente, que es el tamaño de la población menos el tamaño de la muestra, dividido el tamaño de la población menos 1. O sea, esto no lo estamos deduciendo, yo se los cuento por si alguna vez lo tienen que usar. Nada más, ¿está? Porque no es nada simple hacer esta demostración y no nos agrega al uso que nosotros le queremos dar. Es una cuestión matemática. Pero también la pueden encontrar en los libros, digo. ¿Está bien? En este momento no me interesa distraerme en esa deducción matemática. Más bien en cuándo usar la hipergeométrica. Profe, Entonces, sí. perdón, el valor esperado, para este caso, como va a ir variando la muestra, si no hay reposición, cada vez va a ser más chico, ¿no? Sí, sí, pero el valor esperado ya hace toda la cuenta. Matemáticamente, alguien hizo la sumatoria sobre todo el recorrido de la X, de X por esto cociente de números combinatorios, y hace toda la suma sobre todo el recorrido y queda esto, ¿sí? Entonces, o sea, alguien hizo, espérate que pongo el lápiz a enchufarse, alguien hizo la cuenta por nosotros, que no pretendo que la hagamos, alguien hizo el valor esperado de la X, es la sumatoria sobre todo el recorrido de la X, que sería que ya es bastante complicado de entender, de X por la probabilidad de X, y fue sumando. Y todo esto, que está así, como cualquier valor esperado, esto dio esto por resultado. Y yo les digo, para compararlo con el de la binomial, esto sería como el n por p de la binomial, ¿no? Pero es como vos decís, cuando una vez que ya sacaste un individuo, el próximo individuo, la probabilidad de éxito no es más m grande sobre n. La probabilidad de éxito sería n menos 1 sobre n menos 1 si el primero fue un éxito, o es m grande sobre n menos 1 grande si el primero fue el fracaso. Habría que hacer un árbol que diga éxito, fracaso, éxito, fracaso. Entonces acá la probabilidad de éxito en la segunda extracción no es una constante, ¿sí? Porque Claro. acá va m sobre n y acá es m menos 1 sobre n menos 1 sobre n menos 1, mientras que acá sería n menos m sobre n, y acá la probabilidad de éxito sería el m, porque antes salió fracaso, sobre el n menos 1. Entonces la probabilidad de éxito habría que hacer este camino sumado con este camino en la segunda extracción. Y obviamente eso no da lo mismo, va cambiando. Pero en el total, al hacer la suma, esta que está aquí, esto sí queda esto. Okay. Entonces, esto que sería como en la binomial era n por p por 1 menos p, les dije hay una semejanza entre esto, y esto, que es el tamaño de la muestra, pero corregido, teniendo en cuenta el tamaño de la población. Ahora, ¿de dónde salió esto? De hacer la varianza de la x con toda una sumatoria, que es lo que sería el valor esperado de x cuadrado menos el valor esperado de x al cuadrado, que es una cuenta bastante fuerte para hacer, y que por eso digo, no me interesa que la deduzcamos, pero que la conozcan, digamos que hay un factor de corrección por población finita, así se llama. Entonces, claro, no me molesta que no aprendamos a hacer esta cuenta, que está en algunos libros, en otros ni siquiera está, pero la pueden encontrar. Bien, vayamos al caso. Hay 20 componentes. 6 no funcionan y 14 sí. ¿Sí? Entonces, y vamos a tomar una muestra de 5. ¿Está? Entonces, acá nos piden calcular la probabilidad de un cierto evento, que exactamente 3 de las 5 componentes extraídas no funcionan. ¿Sí?
Entonces, X es el número total de componentes que no funcionan entre las 5. Si uno ve el recorrido, como acá tenés tamaño 5 en la muestra, como acá uno tiene tamaño 5 en la muestra, y hay 6 que no funcionan y 14 que funcionan, el recorrido de esta X es desde 0 hasta 5. Pero si hubiera sido, por ejemplo, que acá hubiera habido solo 4 que no funcionan y vos vas a sacar 5, el recorrido va desde 0 hasta 4, porque esto cuenta las que no funcionan entre las 5. Pero acá el recorrido va de 0 a 5, te pueden tocar todas que no funcionan, o 4 que funcionan, no funciona ni una que sí funciona, o etcétera, etcétera, o ninguna que no funciona, todas funcionan, a eso me refiero. Entonces acá el recorrido de esta X sí es de 0 a 5, perfectamente. En cambio, si la muestra hubiera sido de 7, el recorrido de la X no va de 0 a 7, ¿sí? Va de 0 a 5. Perdón, de 0 a 6, ¿no? Pues no tenés más que 6 que no funcionan. Entonces, vamos a contestar esto puntualmente y dice, exactamente 3 de las 5 componentes no funcionan. Entonces, esto es así de fácil. La probabilidad que la X valga 3 es, de las 6 que no funcionan, elijo 3, multiplicado por, de las 14 que sí funcionan, elijo 2, porque si la muestra es de 5, tienen que aparecer 3 que no funcionan y 2 que sí. Eso va en el numerador, y en cambio abajo es, armate los quintetos con los 20 candidatos sin mirar a quién traes. Y eso sería número combinatorio de 20 tomado de a 5. Y después es hacer la cuenta, nada más. ¿Está? ¿Esta parte se entiende? Profe, la parte de las, ¿cómo se dice? Las matrices Número que pasan a combinatorio. factorial, sí. Abajo, cada uno de sus respectivos denominadores es arriba menos abajo por, o sea, el factorial de lo que está arriba menos lo que está abajo por lo que está abajo. Acción. El número combinatorio n tomado de a r, digo cualquiera, ¿no? Es Sí, n factorial por el factorial de la diferencia por el factorial de r. claro. Y por eso Creo que dice lo había preguntado en la clase pasada también, pero no me acordaba. 6 factorial sobre la diferencia factorial, que es 3 por 3 factorial, y el otro 14 factorial por el factorial de la diferencia por 2 factorial, y abajo 20 factorial sobre el factorial de 15 por 5 factorial. Exactamente. Genial. Esa cuenta de hecha era 0,1174. Ahora, lo que quiero que hagamos es esto. Esta mirada, cuando uno va haciendo estas cuentas, no las hace a mano, digamos. El 6 factorial, yo lo digo así, 6 por 5 por 4 por 4 por 3 factorial, que se simplifica con uno de los 3 factorial de abajo, y después queda el otro factorial de 3, que es 3 por 2 por 1, o 14, este número, 14 tomado de a 2, lo escribo como 14 por 13 por 12 factorial con 12 factorial se simplifica y queda esto, 14 por 13 sobre 2 por 1, y lo mismo este de acá abajo, ¿no? Entonces, esto se puede calcular así. Ahora, esto es como cuando yo lo hago a mano, pongamos. Esto lo puedo reordenar, ¿sí? Y simplifico todo y trato de reordenar las cosas, y esto a mí me quedó, para que miremos juntos y charlemos un poquitito de esto, 10 veces 6 por 5 por 4 por 14 por 13 sobre 20 por 19 por 18 por 17 por 16. Ya sé que se puede simplificar más, pero yo a propósito dejé la cuenta así, porque esto a mí me habla que se corresponde con encontrar 10 caminos en un árbol de probabilidad. Si yo hubiera hecho este problema con una muestra de 5, en un árbol de probabilidad de 5 generaciones con extracciones sin reposición. O sea, si yo hubiera hecho el árbol, quiere decir que hubiera encontrado 10 caminos con esta probabilidad cada uno. Y cuando sumo las probabilidades de los 10 caminos, me termina dando este número, 0,1174. ¿Sí? Ahora, para que reconozcan el valor de saber que están trabajando con una hipergeométrica, ¿sí? Yo hice el árbol. Eran feriados, ¿no? Ayer y antes de ayer. Mirá lo que hice. Llamé f sub i es la componente de la y extracción funciona. Y que no funciona es nf sub i para no andar escribiendo con rayita y me complicaba la vida. Y la iba desde 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y ahí tienen, miren, 2 feriados seguidos. Yo hice el árbol de 5 generaciones y para poder mostrártelo tuve que hacer una rama así horizontal y la otra vertical porque si no, no me entraba. Y entonces empecé. El primero funciona y la otra no funciona, ¿no? Entonces es 14, 20, 6, 20. Después, ¿funciona la segunda o no funciona la segunda? 13 sobre 19, 6 sobre... Y así me llegué hasta la quinta generación, con todas las probabilidades en el camino, que obviamente no escribí, pero son todas probabilidades condicionales, escribí solo los números, y ahora tuve que pescar los 10 caminos que me prometía la cuenta, con los números combinatorios, que iban a tener 3 que no funcionan y 2 que sí. Así que ya que había un segundo feriado, busqué los 10 caminos, ¿ven? Como para ver por una vez que esto era todo cierto. Entonces, si se fijan, cuando va multiplicando, 14, 20, por 13, 19, por 6, 18, por 5, 17, por 4, 16, en distinto orden, este camino, no sé, este que está acá, es 6 20 sobre 20, 14 sobre 19, 13 sobre 18, 5 sobre 17, 4 sobre 16, en distinto orden, pero aparecen estas probabilidades, que está este cálculo que está acá, asociado distinto, pero aparece esta probabilidad en los 10 caminos, ¿no? Entonces, en vez de hacer este semejante árbol que requiere una cuanta paciencia, y encontrar los 10 caminos, uno recurre a los números combinatorios. Profe, Sí. perdón que me meta tanto al detalle, pero quería hacer una consulta porque digamos, cuando vas por el lado de que funciona, es evidente que, bueno, para las subsiguientes, digamos, para las subsiguientes extracciones, vas restando de a uno del numerador y denominador, o sea, éxito sobre el total, porque no hay reposición, ¿no? Pero ¿por qué cuando no hay éxito, empezás a restar del numerador también, a partir de cierto momento? Como por ejemplo, si tomas el primer camino del azulcito, a partir del cuarto evento ya no son 6, para los no funciona. Vos de entrada tenés esto, ¿no? 14, 6. Cuando vos ya sacaste una que no funciona, cuando llegaste acá, antes de sacar la próxima, acá tenés las 6 que no funcionan y 13 que sí funcionan. Claro. Y son 19 porque ya sacaste una. Entonces, que la próxima, a partir de acá, te toque que funciona, es 13 que funcionan en un total de 19. Sí, pero para que no, viste que más adelante... Bueno, ponele, cuando ya sacaste la que funciona, cuando llegaste acá te quedaron 6 que no funcionan y 12 que funcionan, porque ya sacaste en el camino 2 y 18 en total. Entonces, la próxima puede funcionar o no funcionar. Entonces, si la tercera querés que no funcione, eso tiene una probabilidad 6 que no funcionan sobre un total de 18 objetos, candidatos, sobre una población que ahora quedó con 18 individuos. Ah, ok, entonces después por eso queda 5 sobre 17. Claro, porque una vez que sacaste el que no funciona, una vez que terminó de sacar la tercera, acá, antes que saques la cuarta, te quedan 5 que no funcionan y 12 que funcionan. Está bien, no lo entendí. ¿No? Sí, perdón. Después no te tenés que perder en el camino, además, ¿no? Pero bueno. O sea,
No entendí la lógica. Una preguntita, profe, ¿se suman esos caminos después para llegar a la probabilidad? Bien, contestate vos, a ver, Mario. Fíjate, son caminos disjuntos, ¿no? Son distintas opciones. Digo, está bien, claro, 3 no funcionan y 2 funcionan, se suman los 10 caminos. Las probabilidades de los 10 Ah, caminos. perfecto. Y dentro de un camino se va multiplicando la probabilidad, ¿no? Claro. Entonces, si se te fijas, todos los caminos marcados en distinto momento, pero tienen 1, 2, 3 que Claro, no 3 no funcionan y 2 que funcionan y 2 sí. funcionan. Total. Acá tiene 1, 2, 3 que no funcionan y 2 que sí. En distinto lugar, pero los tienen, ¿ves? Claro. ¿Está? Entonces, como son probabilidades que aportan al evento, yo quiero contar este evento, que haya 3 que no funcionan y 5 que sí, tengo distintas maneras, distintos caminos que me llevan a eso. Entonces, como son caminos disjuntos, sumo las probabilidades. ¿Está? Es fácil. Después les queda esto para, como dibujo para sacarse todas las dudas que tengan con respecto a los árboles. ¿Sí? Porque siempre hacemos árboles chiquitos porque es trabajoso, digamos. Por supuesto que hay otras maneras de hacerlo, pero prefería hacer uno por una vez en la vida, grande, como para veamos y nos saquemos las dudas acá de lo que tengan. ¿Sí? ¿Algo más? Profe, yo tengo una duda. ¿Se podrían haber intercambiado los éxitos y los fracasos? O sea, eso es a elección de cada uno. Seguro. La X, cuando uno trabaja con una variable aleatoria, lo primero que tiene que hacer es definirla. Y si vos decís el número total de componentes exitosas, no es una buena definición, porque aquella llamó éxito. Entonces acá está explicitado el número total de componentes que no funcionan. Ahí está clarísimo que las que no funcionan las voy a llamar éxitos. Porque sí, digo, es totalmente arbitrario, ¿no? Y si hubiera llamado al revés, éxitos las que funcionan, tendría que haber buscado que la X valiera 2 y que hubiera 2 que funcionan y 3 que no. 2 éxitos y 3 que no. Que la X valiera 2, pero hubieran seguido siendo los mismos caminos, la misma cantidad con la misma probabilidad. Es un problema de la definición de la X. Entonces, lo primero que hay que hacer, no lo olviden, es sustancial. Definir bien quién es la X. ¿Qué es lo que va a hacer la X? ¿Está? En este caso estamos viendo todas variables aleatorias que cuentan. Entonces tengo que escribir bien qué es lo que cuento, ¿no? Porque si no, puede llegar a cambiar, no el resultado, este evento sigue teniendo la misma probabilidad, cualquiera que sea la definición de la X, porque está definido no en función de éxito y fracaso, sino de que tengas 3 componentes entre las 5 que no funcionen. Entonces uno tiene la elección de a qué cosa llama éxito y a qué cosa llama fracaso. La cuenta final va a dar lo mismo. Lo que va a cambiar es simplemente, es más, de hecho, acá en el árbol ni siquiera está escrito éxito o fracaso, está escrito funciona o no funciona la componente. Entonces vos si querés definir la X como el número que funciona, vas a hacer el mismo recorrido, ¿no? Pero tu X va a valer 2 en vez de 3. Acá para mí la X valía 3 porque conté las que no funcionan entre las... acá va 5 extraídas, no 4, ¿no? Acá, después lo corrijo. Acá va 5, acá arriba. ¿Está? Perfecto, Entonces, gracias. buenísimo. Con esto nos sacamos varias dudas, ¿no? Bien. Ahora hablemos un poquitito más. Dijimos, hay 10 caminos con la misma probabilidad, por distinto orden, pero la misma probabilidad, pero el producto es un número conmutativo, así que el producto es una operación conmutativa. Estas son extracciones o en simultáneo o lo que es lo mismo pensarlas sin reposición. Hacer algo sin reposición es lo mismo que haber agarrado todas las 5 de golpe, no todo ese precioso árbol. Ahora, si las extracciones hubieran sido con reposición y nos preguntan lo mismo, el número de componentes que no funcionan de las 5 extraídas, pero las extracciones son con reposición, tenemos una X, si ustedes quieren, pero la X es binomial. Una X binomial que tiene n igual a 5 y probabilidad de éxito 6 sobre 20, porque como siempre reponen, la probabilidad de éxito siempre es, la probabilidad que la próxima te toque una que no funciona, siempre es 6 sobre 20, 6 sobre 20. Entonces, la probabilidad que la X valga 3 es el número combinatorio 5 tomado de a3, por la probabilidad de éxito al cubo, 6 sobre 20 al cubo, por la probabilidad de fracaso a la 5 menos 3, o sea, al cuadrado, 14 sobre 20 al cuadrado. Esta cuenta es esto, si uno la expande un poquito. Un número combinatorio 5 tomado de a3 es un 10. Y después viene 6 sobre 20 al cubo por 10, por 14 sobre 20 al cuadrado, es esta cuenta, ¿no? Escrita de una cierta manera. ¿Por qué la escribo así? Porque la quiero comparar con esta y ver que obviamente no son iguales, ¿no? Este número y este no son el mismo. Pero, sí, la población en vez de tener 20 individuos, hubiera tenido 2.000 individuos y hubiera tenido 600 éxitos y 1.400 fracasos, 600 que no funcionan y 1.400 que sí funcionan, y yo sigo extrayendo 5, sin reposición, la cuenta acá, en vez de 6 por 5 por 4, hubiera sido 600 por 599 por 598, y en vez de 14 por 13 hubiera sido 1400 por 1399, y lo mismo en el denominador, en vez de 20, 2000, en vez de 19, 2000 menos 1, 1999 por 1998, por 1997, por 1996. Esto es sin reposición, para la hipergeométrica. Y si hubiera sido con reposición, hubiera sido esta cuenta, 10 veces 600 por 600 por 600 por 1900, etcétera, etcétera, la que ustedes ven. Estas dos cuentas, con estos números, son casi el mismo número. Porque 600 sobre 200 da casi lo mismo que 599 sobre 1999. 598 sobre 1998 da lo mismo que 600 sobre 2000. 1400 sobre 1997 da prácticamente lo mismo que 1400 sobre 2000. Y 1399 sobre 1996 da casi lo mismo que 1400 sobre 2000. O sea que estos números, cuando uno hace la cuenta, son casi lo mismo en términos de probabilidad. Y eso lo que nos dice entonces es que en extracciones de muestras chicas, cuando se sacan de poblaciones grandes, en vez de usar la hipergeométrica, que corresponde a extracciones en simultáneo o sin reposición y que tiene su complejidad, pueden hacerse los cálculos de probabilidad con una variable aleatoria binomial, con el n de la muestra y la probabilidad de éxito constante. ¿Sí? En este caso la probabilidad de éxito sería 600 sobre 2000, que le va a dar prácticamente lo mismo. O sea, que cuando la muestra es chica y se saca una muestra chica de una población grande, ¿sí? Haga la cuenta con binomial y no pregunte si la extracción es con reposición, sin reposición, en simultáneo, porque las cuentas le van a dar lo mismo y la binomial la tenemos más o menos manejada y es más simple que la hipergeométrica. Entonces la pregunta sería, ¿en qué estoy pensando cuando digo muestra chica en poblaciones grandes? ¿Está? Bueno, muestras chicas en poblaciones grandes es lo usual pedir que no se supere el 10%, que la muestra chiquita no supere el tamaño de la población más que en un 10%, no sea más grande que el 10%. Yo muchas veces pido más, exijo que sea a lo sumo el 5% de grande. La muestra chiquita solo extraiga a lo sumo el 5% de toda la población. Pero consultando un poquito en los libros, se tomaban un poco una libertad mayor y dice que mientras que no se exceda del 10% de la población, este número menor que 0,10, que el número de individuos en la población, dele nomás con los cálculos de la binomial, que le va a dar lo mismo. Ni pregunte si las extracciones se hacen con reposición o sin reposición, porque los números van a dar casi lo mismo si lo maneja como si fuera con reposición. Pero recuerden este límite.
¿sí? La muestra tiene que ser chiquita con respecto al tamaño de la población. Si no, esto no vale y tiene que hacer la cuenta con hipergeométrica. ¿Se entendió? Sí, profe. Buenísimo. Una pregunta, profe, perdón que interrumpa. El 10 viste que te queda la probabilidad con o sin reposición, en ambos casos, te queda el 10 multiplicando a toda esa relación. ¿De dónde surge por 10, digamos? Yo te lo mostré antes, mira, Ian. Ah, los 10 caminos, ¿no? Los 10 caminos y sale de ordenar estos números. Ordenalos, dejar el 5 por 4 por 14 por 13 y el 20, 19 y lo que te queda es 3 por 2 por 1 por 2 por 1, 5 por 4 por 3 por 2 por 1, 3 por 2 por 1 por 3 por 2 por 1 se simplifica. Este 20 que está dividiendo lo que divide pasa multiplicando y el 2 por 1 que quedó sin simplificar lo divide por 2. Y 20 dividido 2 da 10. Claro, ok, genial. Bien, entonces, quedamos en esto. Que la binomial a veces, en muestras chiquitas de poblaciones grandes, se puede usar binomial sin preguntar si es con extracción o sin extracción. Ahora bien, hay otra variable aleatoria que está vinculada con otro tipo de experimentos aleatorios o con otras preguntas en realidad, que tiene que ver esto. Se siguen haciendo repeticiones idénticas e independientes de un ensayo Bernoulli, que puede ser éxito o fracaso, de probabilidad de éxito P, pero en vez de decir, por ejemplo, para que tengan una idea, voy a tener una moneda 10 veces y voy a llamar éxito a que me salga cara, y me voy a empezar a preguntar, ¿cuál es la probabilidad de que me toquen 7 caras en las 10 veces que tire la moneda? Eso lo cuenta una binomial. Esta variable que estoy a punto de presentarles ahora hace las mismas experiencias de Bernoulli, tira la moneda con una probabilidad de éxito P, pero lo que hace es esto. Los ensayos se continúan hasta que se haya obtenido un número total de R éxitos. Y R es un número que digo de antemano. O sea, yo no digo cuántas veces voy a hacer la experiencia, no digo cuántas veces voy a tirar la moneda. Lo que propongo ahora es, voy a tirar la moneda tantas veces como sea necesario hasta obtener 7 veces cara. Este R sería el 7 que yo estoy mencionando. Entonces, obviamente mi experiencia por lo menos tiene que ser 7 veces que tiro la moneda, pero puede ser 8, puede ser 9, puede ser que la termine tirando 200 veces hasta que aparezcan 7 caras, ¿sí? Porque nadie dijo que esa moneda era equilibrada. Entonces, es poco probable, pero puede suceder. Entonces, esto es diferente, ¿no? Vean la diferencia. La binomial tiene un parámetro P, que es la probabilidad de éxito, pero antes de efectuar las experiencias, el experimento binomial, yo ya digo, voy a repetir el experimento 10 veces. Y voy a contar la cantidad de éxitos que tuve en esas 10 veces. Esto es al revés. Voy a seguir la experiencia hasta que tenga R éxitos. O sea, R es el parámetro. Me propongo como objetivo tantos éxitos. Y esto lo fijo, el R y la probabilidad de éxito. Esa variable aleatoria se llama, por razones obvias, como binomial negativa. Es como que da vuelta la cosa, ¿no? Es el mismo tipo de experiencia que cuenta una binomial, pero en vez de tener fijo el número de veces que voy a repetir, lo que quiero es fija la cantidad de éxitos que quiero ver. Y entonces me pregunto, ¿cuál es la probabilidad que si quería 7 monedas, yo tenga que tirar 10 veces la moneda? O 20 veces la moneda. O 40 veces la moneda para obtener 7 veces cara. Repartidas entre esas 20, nadie dice sucesivas ni nada. Entonces, eso es una binomial negativa. La X cuenta, y ojo acá, a ver a quién llamamos X. La X cuenta el número de fracasos que preceden al éxito número R. O sea, lo que es fijo es la R, el número de éxitos. Y esta X es cuántos fracasos tuve que tener antes de obtener los R éxitos que yo quería ver. Para que vean una visualización, es esto. Yo voy a repetir la experiencia hasta obtener el éxito número R. Pero en el camino me pudieron haber sucedido fracasos. Esta X cuenta la cantidad de fracasos hasta obtener el éxito número R. Y ahí se corta la experiencia. Entonces, esta experiencia, este experimento, ¿cuántas repeticiones tiene? Y si la X, esta binomial negativa, vale un número chiquita de su recorrido, X chiquito, voy a tener X fracasos y R éxitos hasta que corte la experiencia. Ahora, si este que marca el que corta la experiencia, antes que eso tuve que tener en el camino R menos 1 éxitos y X chiquita fracasos. Entonces, antes de la última vez, ¿cuántas repeticiones hice del experimento? Y X más R menos 1 y 1 más para obtener el siguiente éxito. O sea, hay que cambiar la cabeza, no es una binomial, ¿sí? Está todo dado vuelta. Entonces, lo que fijo es R. Entonces, la probabilidad que la X tome un valor de su recorrido, recuerden que cuenta la cantidad de fracasos antes de obtener el éxito número R, es que haya X fracasos y R menos 1 éxitos en las primeras X más R menos 1 veces que hago la experiencia. Y todavía un éxito más. Ahora, como todos los ensayos son independientes e idénticos, estas probabilidades de que el último éxito, que es este que está acá, simbolizado en el gráfico, tendría que entrar acá adentro como intersección, ¿no? Pero la probabilidad de la intersección de algo independiente se puede calcular como la probabilidad, la multiplicación de las probabilidades. Lo separé simplemente porque separé también el dibujo, este último éxito, el éxito R, que define que se corta la experiencia. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que la X valga este valor X chiquita? Bueno, miren esto. Es la probabilidad que haya X fracasos, entonces, en todas estas experiencias anteriores a la última. Y eso lo cuenta el número combinatorio X más R menos 1, en el que tengo que, esta la que cuenta es la cantidad de éxitos o fracasos. Acá da lo mismo. Acá pueden poner este número combinatorio, o este, X más R menos 1, y en el tomados de a X, por los X fracasos. Este número combinatorio y este son el mismo, ¿sí? Y después, ¿qué quiero ver? Quiero ver R menos 1 éxitos y un éxito más. Entonces eso sería multiplicado por la probabilidad de R menos 1 éxitos por un éxito más, es P a la R, por la cantidad de fracasos. Y la cantidad de fracasos, o la probabilidad de todos esos fracasos es, fracaso cada vez es 1 menos P. Como quiero X fracaso, queda X. Y esta X puede ser desde 1, 2, 3, hasta donde sea. Esto puede llegar a infinito, en principio, ¿sí? Es una variable aleatoria, discreta, con recorrido infinito. Porque capaz que yo sigo tirando y no obtengo estos R éxitos que yo necesito, que son poco probables. Entonces, en principio, esta experiencia tiene un recorrido infinito. Esta variable tiene un recorrido infinito. ¿Mm? Entonces, esta es la probabilidad de que estoy contando fracasos antes de tener el éxito R. Que la X valga esto, es esto,
por P a la R por 1 menos P a la X. Este número es lo mismo que este, ¿sí? Después eso se los agrego. Entonces, así se cuenta la probabilidad. Yo les cuento ¿sí? Que el valor esperado de esta X, es, no vamos a hacer la deducción, R, que era la cantidad de éxitos que queríamos ver, por 1 menos P, que es la probabilidad de fracaso, sobre P, que es la probabilidad de éxito. Y la varianza es R por 1 menos P sobre P cuadrado. Estas se las cuento yo porque para calcular el valor esperado de esta X, tendríamos que hacer la sumatoria con X desde 0 hasta infinito de X por este número combinatorio, o acá poner X da lo mismo, por P a la R por 1 menos P a la X, me parece un esfuerzo matemático que no nos vale el esfuerzo matemático. Pero también están los libros, ¿sí? Se puede sacar de los libros cómo sale de esta serie para obtener este valor concreto, porque R era fijo y P era fijo. Entonces se calcula el valor esperado de la X, el de la X cuadrado, y se hace la diferencia correspondiente al valor esperado de la X cuadrado, menos el valor esperado de la X al cuadrado, y queda esto. No hace falta que lo sepan hacer, ¿sí? Es un ejercicio matemático con un cierto nivel de dificultad. Lo que sí, en principio no hay ejercicios en la guía con distribución binomial, pero en la vida sí, digamos, ¿sí? Por ejemplo, hay un estudio clínico que tiene voluntarios que analizan una variante de un gen y que se encontró que es un riesgo para una cierta enfermedad. Entonces hay un estudio médico, ¿no? Y la probabilidad de que una persona sea portadora de ese gen es 0,1. Esa es la probabilidad que la persona tenga ese gen. Y lo que pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que se tengan que analizar 4 o más personas para encontrar 2 con la variante del gen? ¿Ven? El 2 es la cantidad de éxitos que quiero. Cuando yo ya encuentre 2, voy buscando personas, vos tenés el gen, vos tenés el gen, vos tenés el gen. Obviamente hay análisis clínico por el medio. Hasta que encuentre 2, ahí corto la experiencia. Y la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad que tenga que analizar 4 o más personas hasta que encuentre 2 con ese gen? ¿Está? Entonces, eso se lo encargo a una binomial negativa. G es un evento, es la persona analizada por tal gen, y es lo que vamos a llamar éxito. Como la binomial negativa cuenta fracasos hasta llegar al éxito número R que usted quería, que acá era 2, y la probabilidad de éxito es 0,1 y la de fracaso es 0,9, el R vale 2, entonces esa binomial negativa es el número de personas no portadoras hasta encontrar 2 que sí lo sean portadoras del gen. Entonces, el número de ensayos que tengo que hacer es lo que valga la X más 2, ¿no? Este 2 es porque tiene que aparecer el análisis de 2 personas con el portadoras del gen como positivo, ¿no? 2 éxitos. Entonces, yo lo que digo es, quiero esto. Voy a hacer tantas repeticiones como sea falta hasta que me aparezca el segundo éxito. Entonces, acá, antes del segundo éxito, tengo que tener un primer éxito y varios fracasos, posiblemente. Estos fracasos pueden ser 0, porque las 2 primeras personas que agarré tenían el gen, o 1, porque hay uno que sí y uno que no, o 2, porque encontré uno que lo tenía y 2 que no lo tenían, y la próxima vez encuentro otro que lo tenga, y esta X chiquita puede variar, puede ser 500 examinados que obtuve un solo éxito y 499 fracasos, y después recién el segundo éxito. Eso es criticalísima esta variable, ¿sí? Entonces dice, el evento que me piden calcular la probabilidad es, se analizan 4 o más personas hasta cumplir lo requerido. Muy bien, entonces lo que me están diciendo es que esta X que cumple con los fracasos, como yo ya sé que tengo que tener 2 éxitos, si quiero analizar 4 o más personas, significa que tengo que tener por lo menos 2 fracasos antes, ¿no? O tengo 2 fracasos y 2 éxitos, y son 4 personas, y ahí se corta la experiencia, o analizo 5 personas, de las cuales 3 tienen que ser fracasos y 2 éxitos, o analizo 6 personas, de las cuales hay 4 que tienen que ser fracasos y 2 éxitos. Entonces la X, que la cuenta la cantidad de fracasos de personas no portadoras, X tiene que ser mayor o igual que 2, pero sobre una variable que tiene un dominio infinito, ¿cómo la vamos a contar? Y la probabilidad que X sea mayor o igual que 2 es 1 menos la probabilidad que X sea menor que 2, o sea, 1 menos la probabilidad de que la X valga 0, menos la probabilidad que la X valga 1. ¿Y cómo calculo la probabilidad que la X valga 0 y la X valga 1? Con la fórmula de recién, que la X vale 0 es 0 más 2 menos 1 sobre 2 menos 1, o sea, 1 tomado de a 1, o sea, si la X vale 0, es esto, tenés de entrada 2 éxitos, o sea, P al cuadrado por 1 menos P a la 0 es 0,1 al cuadrado, éxito de éxito. Que la X valga 2, analizaste 3 personas, 2 son éxitos y 1 no, entonces esto es 2 tomado de a 1 es 2, porque puede ser el primero, fracaso, después éxito, éxito. O puede ser éxito, fracaso, éxito. Y eso te queda 2 caminos con 2 éxitos y un fracaso. Y si X, ya está, con eso me alcanza. La probabilidad del evento va a ser 1 menos 0,10, 0,18, 0,972. Preguntas como esta, nosotros las hacemos con un árbol y esto como es cortito se puede hacer, ¿no? O sea, tengo éxito, fracaso. Éxito, fracaso. Éxito, fracaso. Entonces, si ya tuviste 2 éxitos, acá corta la experiencia, X vale 2. Acá tenés que seguir. Éxito, fracaso. Acá, perdón, la X vale 0 acá, contaba los fracasos. Acá ya tuviste 2 éxitos y un fracaso en el medio, acá se corta la experiencia, X vale 1. Acá tenés que seguir, éxito, fracaso. Acá ya tuviste 2 éxitos, en el camino tuviste 2 fracasos. Acá tenés que seguir, y esto sigue así, ¿no? Acá la X vale 1, 2, 3, hasta que tuviste el segundo éxito, vale 3. Acá tenés que seguir, y lo mismo acá, ¿no? Acá se corta, la X vale 1. Acá tenés que seguir, porque todavía no tuviste 2 éxitos, y lo mismo acá, ¿no? Éxito, fracaso, éxito, fracaso. O sea, esto lo podíamos sacar con un árbol, porque no era tan largo, pero otras preguntas no. En la guía de trabajos prácticos no hay ejercicios de binomial negativa, pero en la vida profesional sí los hay. Entonces, esta no sé si me interesa que la practiquemos mucho, pero que ustedes la conozcan, sí. O sea, yo no voy a poner preguntas de binomial negativa, a menos que se puedan hacer con un árbol, ¿sí? Entonces, esta la doy por completar los requerimientos profesionales, nada más. No porque nosotros en este curso la vayamos a tomar, ¿está bien? A menos que, insisto, aparezca algo con un árbol y sea una pregunta que si ustedes pescan, lo que me está preguntando es una binomial negativa y quieren usar fórmulas, úsenlas, pero a mí me da lo mismo. En el curso no lo vamos a evaluar. En el programa está, en la profesión está, se usa.
Después me preguntan, ¿cuántas personas se esperaría deban ser analizadas para que sean detectadas 2 personas con la variante del gen? Entonces, necesito esta variable aleatoria X, que cuente la cantidad de personas no portadoras hasta que obtenga los 2 éxitos, y eso era el número de R, de éxitos que quería ver, por 1 menos P sobre T, y esta cuenta de 18. Que el valor esperado de el número de no portadoras hasta obtener 2 portadoras sea 18, quiere decir que ustedes en principio tienen que hacer 20 análisis como valor esperado para encontrar 2 que tengan el gen. Los demás tienen una cierta probabilidad de suceder, pero como promedio, como valor esperado, necesitan 20 análisis hasta encontrar 2. Y eso se usa mucho en el ámbito biológico, esto por ejemplo se usa mucho. Bueno, ¿cuántos ensayos voy a tener que hacer en número esperado para encontrar 2 que son los que necesito? Que tengan este gen, porque lo necesito para algo. Entonces dice, bueno, el número esperado es 20. Ahora puede suceder que con baja probabilidad, los 2 primeros que vos analices, ya los encuentres. Tenés una probabilidad 1/100. Ah, bueno, es muy baja. Pero si yo tengo que ponerle costo a esta experiencia y hacer la cuenta con 20 personas, que te vas a gastar 20 análisis clínicos. Mediten en este problema, porque hay muchas aplicaciones que lo usan. Yo simplemente, como estamos en un estado de primer encuentro con esta materia, lo eliminé de la guía de trabajo práctico, pero no quiere decir que no la vayan a usar en el futuro. Así que analicen este ejemplo o todos los que encuentren por ahí y sepan que existe una binomial negativa. Bien, ¿estamos? Repasamos en el camino binomial, hipergeométrica y binomial negativa. Pero no todas las cosas que suceden y todas las experiencias aleatorias son como estas que estamos diciendo, que hay alguien que hace una experiencia, que cuenta, se propone unas ciertas condiciones. Realmente hay otros conteos, ¿sí? Otros conteos. Conteos de cosas que suceden y yo las voy contando. Como por ejemplo, me encantan los relámpagos en medio de la lluvia, porque son totalmente ajenos a nosotros. Entonces, yo digo, hay una lluvia y el número de relámpagos que veo, ¿sí? Que se producen, es una variable aleatoria, totalmente. Entonces, es plausible de ser contada, y contada a través de una variable aleatoria. Bueno, ese conteo de cosas que suceden así, en un continuo, como en una lluvia, o cosas que suceden, por ejemplo, yo leo mis transparencias, ¿no? Que tienen una cierta superficie de escritura, y voy a contar los errores, como hace un rato que aparecía que eran de extracciones 4 extracciones, en realidad eran 5, ahí tienen un error. Y entonces le voy a encargar una variable aleatoria que cuente la cantidad de transparencia, la cantidad de errores que aparecen en el área de la transparencia. Eso es una variable, la cantidad de errores que aparezcan es una variable aleatoria, porque tiene que ver con la distracción nada más. Entonces, no es que yo lo programe, es que me distraje y en vez que de 5 puse 4. Y eso es un evento que pasó fortuitamente, no programado como lo anterior, como lo que cuenta lo hipergeométrico o lo binomial clásico o binomial negativo. Esas cosas pasan y yo las descubro y las cuento. Bueno, el que se dedicó a hacer esos conteos de cosas que suceden en un continuo, ya sea en el tiempo, como la lluvia y yo cuento los relámpagos, o en una superficie o en un volumen y yo cuento las fallas o los glóbulos rojos en un análisis clínico, ese es el señor Poisson. Simon D, que no me acuerdo ahora cómo se llama, de la D de qué, Poisson, un francés que describe el uso de esta variable aleatoria un poquito antes de morirse, 3 años antes de morirse. Él pone en publicidad esta variable que hoy lleva su nombre, ¿no? Variable aleatoria con distribución Poisson, que está caracterizada por un solo parámetro que se llama lambda, que enseguida vamos a conocer. Este señor Poisson, en realidad, trabajaba con las estadísticas que tenía. Y las estadísticas que tenía eran las muertes que se producían en una de las guerras que tuvo el ejército prusiano, donde esa muerte fuera producida por patadas de caballo, o las muertes que sucedieron en la población civil, digamos, que eran suicidios de mujeres y niños a causa de la guerra. Este señor son las estadísticas que tenía a su disposición, digamos, para analizar, y con ellas hizo un gran aporte a la ciencia, que es lo que hoy conocemos como variable aleatoria con distribución Poisson, ¿no? Yo no sé si en el ejército se morían por patadas de caballo o eso era lo último que sucedía, que quedaban en el piso heridos y después el caballo le pasaba por encima y era el golpe final que tenía el soldado para morir, pero lo que quedaba en las estadísticas era eso. Y la muerte no es algo programado, es algo que sucede y en todo caso uno puede contar los que sucedieron. A eso me refiero. Con esto trabajamos en la variable aleatoria Poisson. Después hay muchísimas aplicaciones y al día de hoy todo lo que son errores de tipografía o entramados en una tela o llegadas a un servidor de internet, pedidos de servicio o de peaje o las cajas de un supermercado, todo eso se maneja con variable aleatoria Poisson, pasando en el medio por un montón de situaciones, como por ejemplo el estudio de los lugares donde caían las bombas sobre Londres en la Segunda Guerra Mundial responde a una variable aleatoria que se puede modelar con una distribución Poisson, por ejemplo, ¿no? O sea, tenemos la ciudad y la dividimos en sectores. Bueno, ahora vemos. Ahora les explico un poquito más por qué esto de la caída de las bombas en una guerra sobre una ciudad también responde a Poisson, ¿no? O por qué es que funcionó bien este modelo, porque no hay nada programado tan precisamente. Las bombas caían sobre Londres, pero en qué barrio puntual, en qué manzana es otra cosa, ¿no? Entonces, todo lo que hizo este señor Poisson, realmente muy loable, se abrió ahora en un montón de aplicaciones, ¿no? Y por eso es muy importante, y a ella sí nos vamos a dedicar. Pero lo que hace esta variable aleatoria con distribución Poisson, cuenta cantidad de sucesos, a los que llamaremos éxito, que aparezca un relámpago, por ejemplo, en medio de la tormenta, eso es un éxito, que ocurren al azar, en un intervalo de tiempo o de espacio. El espacio puede ser lineal, como puede ser errores en una línea de algo en una imprenta, o en área, como puede ser los errores en un entramado en una tela, que es superficie, o volumen, como puede ser la cantidad de glóbulos rojos en un tachito de sangre, ¿no? Que es volumen. Entonces, y contamos los éxitos que suceden en ese tiempo o en ese espacio. Entonces, la característica es que suceden en un continuo. Estas cosas suceden en un continuo. El tiempo o el espacio es continuo, pero la variable aleatoria es discreta, porque la variable aleatoria cuenta 1, 0, 1, 2, 3, ¿sí? Entonces, cuando hay algo de sucesos que ocurren al azar en un cierto tiempo, en un cierto espacio, eso se llama flujo de sucesos.
¿sí? Por ejemplo, cuántas veces se corta que hay un microcorte en la transmisión. Bueno, todo eso son flujos de sucesos, ¿sí? Así se llaman. Son cosas que suceden al azar. No sabemos muy bien por qué, pero en algún momento suceden. Hay toda una explicación después que dice por qué el relámpago, porque se acumuló suficientemente carga negativa y positiva entre una nube y la otra y resulta que hay una descarga. Pero ¿por qué justo en ese momento? ¿Por qué justo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Finalmente yo lo veo como algo azaroso. Si después vienen los físicos o los meteorólogos y me dan una explicación más técnica, igualmente eso no deja de ser para mí algo azaroso, que puedo explicarlo técnicamente, pero no puedo predecir cuándo sucede. Eso sería la historia, ¿no? No tengo información suficiente, si ustedes quieren. Para mí suceden al azar los relámpagos. Entonces, estos son los relámpagos, ¿no? Hay un intervalo de tiempo, yo supónganse, tomo una tormenta y analizo 3 horas de tormenta y acá hubo 2 relámpagos, ¿sí? O tomo una publicación y veo los errores por o tomo una tela y digo, acá hay un error, acá hay un error, y voy contando, veo 2 errores, por ejemplo. Entonces, ¿cuándo es que vale esta maravillosa distribución variable aleatoria que el señor Poisson nos regaló para la posteridad? ¿Cuándo es que se usa o en qué él basó todo su cálculo? Bueno, él habló, y nosotros vamos a hablar, de una variable X, que es el número de ocurrencias en el espacio o en el tiempo considerado. Si yo quiero considerar 3 horas de tormenta, son 3 horas. Si quiero considerar 1 metro cuadrado de tela o 10 metros cuadrados de tela, lo tengo que decir de entrada. Yo voy a contar la cantidad de errores en 10 metros cuadrados de esta tela, o en 5 metros cuadrados, pero lo tengo que decir, ¿está bien? Tengo que hablar de un intervalo, ya sea de tiempo o de espacio, que previamente lo fijo. Entonces, el señor Poisson llega a lo que nosotros vamos a conocer inmediatamente de la siguiente manera. Él piensa en esto. Él piensa que el intervalo que está estudiando, ya sea de tiempo o de espacio, lo puede subdividir en pequeños subintervalos. La probabilidad de ocurrencia es la misma en esos subintervalos, de eso que yo estoy contando, ¿no? Relámpagos, errores, etc. Que la probabilidad de que 2 o más ocurrencias en un mismo subintervalo es despreciable. Él basó todo, que tomaba los subintervalos lo suficientemente pequeños como para que la probabilidad de que 2 de estos sucesos ocurran al mismo tiempo sea prácticamente 0. Entonces, en cada subintervalo, lo que yo quiero contar, ¿sucede o no? ¿Sucede o no? Unos o ceros, unos o ceros. Entonces, esta experiencia como que se vuelve, en cada subintervalo, dicotómica. La ocurrencia o no dentro de un intervalo no afecta la ocurrencia o no en otros subintervalos. O sea que las ocurrencias o no son independientes. Y acá haya un error, no incide para nada que en este lugar aparezca un error o no aparezca. Simplemente los errores son una cosa fortuita. Entonces no inciden en la aparición de más o menos errores en otros lados, ¿sí? Entonces él puso en una coctelera matemática todo eso, que es casi como tener una binomial, pero con un número de intervalos muy grande, porque estos intervalos son como muy chiquitos, y dentro de cada subintervalo me pregunto, ¿acá sucedió la cosa o no sucedió? ¿Sucedió la cosa o no sucedió? Entonces él hace un límite de una binomial con un número de repeticiones n muy grande y con una probabilidad muy bajita, y hace un límite, y el límite de una binomial, para el cálculo de probabilidades, le da lo que él nos entrega como una variable x que tiene distribución Poisson y tiene esta forma. El valor esperado de x es el número de eventos que yo espero encontrar en el tiempo que voy a considerar o en el espacio que voy a considerar, es lambda. Y ese lambda es la tasa media de ocurrencia de los eventos en el tiempo o en el espacio que yo estoy considerando. Y la probabilidad, el recorrido puede ser 0, 1, 2, 3, pueden pasar, no sé, la cantidad que fuera, el recorrido son todos los naturales y el 0, los enteros no negativos. Tiene un recorrido infinito esta variable. Y lo que nos entregó Poisson es esto, que la probabilidad que la x tome un valor k, no le puse acá x chiquita para no andar confundiendo la parte oral, la probabilidad que la x tome un valor k de su recorrido, o sea 0, 1, 2 o 3, es e a la menos lambda por lambda a la k sobre k factorial. Y este lambda es como el valor medio de ocurrencia en el tiempo considerado. Y él nos regala, haciendo todo un análisis matemático, que también está en los libros, que la probabilidad puntual para cada valor de recorrido de esta x tiene esta fórmula. Entonces, y que el valor esperado es lambda, y que la varianza, que es el desvío al cuadrado, también es lambda. Entonces, hay algo asociado, y como ahora vamos a ver en los ejercicios, que es la alfa, que no es lo mismo que lambda, que es la tasa de ocurrencia por unidad de tiempo por unidad de espacio. Entonces, este alfa no es el lambda, hay que corregirlo y trabajar con lambda en cada ejercicio. Por ejemplo, yo le pregunto a mi meteorólogo amigo, ¿sí? Que en realidad es una meteoróloga amiga, y le digo, mira Matilde, que así se llama, Matilde, estas tormentas que yo quiero analizar, ¿cuál es la tasa de ocurrencia de relámpagos por unidad de tiempo? Y ella me dice, mira, en ese tipo de tormenta que vos me estás describiendo, y me da el nombre técnico de lo que yo le describo, Matilde me contesta, hay un relámpago cada media hora en promedio. Ese es el alfa. Ah, pero le digo, Matilde, entonces yo voy a mirar 3 horas de tormenta, porque la tormenta va a durar 3 horas, supónganse, o voy a mirar de la tormenta 3 horas. Entonces mi número esperado de relámpagos en promedio, o sea, el lambda que necesito para poner en marcha al señor Poisson, entonces vos me decís el alfa, que es un relámpago cada media hora, pero yo voy a mirar 3 horas de tormenta. Entonces, ¿cuál es mi valor esperado de relámpagos? Les pregunto a ustedes. Y Vuelvo bueno, cada media hora por 3 horas. ¿Y cuánto me da? 2 por hora, 6. 6. Es muy fácil corregir, pero tienen que distinguir bien que una cosa es el alfa y otra cosa es el lambda que yo necesito. Entonces, hay que hacerle la corrección. Si es como ahora, alfa es lo que me contó Matilde, que es el número de relámpagos por unidad de tiempo, pero ella me lo dijo un relámpago cada media hora, ¿no? Entonces es 2 relámpagos por hora y yo uso 3 horas, da 6, como bien dijo, como escuchamos recién. En cambio, si fuera en longitud, el número de errores en una línea, y me dicen el alfa, hay 10 errores por línea. No sé, la línea era larguísima. Y yo tomo 10 errores por metro de línea. Y yo tomo, no sé, es un ovillo que quiero ver defectos en el hilo. Un ovillo de hilo que yo quiero ver defectos. Me dicen, mira, lo promedio es que vos encuentres 10 defectos por metro. Pero vos vas a analizar 2 metros. Bueno, vas a tener que tomar el alfa, que son 10 por metro, y multiplicarlo por 2 y te van a quedar 20. El número esperado de errores en 20 metros, en 2 metros es 20. O lo mismo si fuera en área, si el alfa estuviera por unidad de área o el alfa estuviera por unidad de volumen. Esto sería esto. Entonces, no lo quiero hacer largo, pero esto realmente es una distribución de probabilidad que como corresponde, o sea, es una asignación de probabilidad que como corresponde. Y sí, miren, tendríamos que hacer que la suma sobre todos los números desde 0 hasta infinito
de esto, que supuestamente es la promesa de la probabilidad, de 1, ¿no? Entonces, uno tiene que hacer una cuenta de análisis matemático. Propone esta suma, saca de a la menos lambda factor común, y acá tiene la sumatoria de k igual a 0 hasta infinito de lambda a la k sobre k factorial. Obviamente, esta cuenta la vieron en análisis matemático 1, cuando vieron la expansión en series de e a la x. E a la x era 1 sobre 0 factorial por x a la 0, más 1 sobre 1 factorial de x a la primera, más 1 sobre 2 factorial de por x al cuadrado, más, y así sigue, ¿no? X a la k sobre k factorial con x desde 0 hasta infinito. Esto tiene la misma forma que esto. Nada más que, donde acá dice x chiquita, acá dice lambda. ¿Sí? ¿Lo ven? Acá, donde dice x es lambda. Entonces, toda esta serie, el límite es e a la lambda. Esto que está acá es esto que está acá, donde la x chiquita es la lambda acá o al revés, ¿no? Esta lambda es la x de acá. Entonces, esto es e a la lambda, y e a la menos lambda por e a la lambda es 1. Esto es una comprobación matemática que el señor Poisson nos entregó una buena distribución de probabilidad puntual, a pesar de que el recorrido es infinito. ¿Sí? Esta cuenta mírenla porque tienen que repasar e a la x. Ahora, esto es todo lo que nos entrega Poisson. Si uno quiere ser prolijo, no lo voy a hacer ahora, lo van a estudiar ustedes de acá. El valor esperado de la x también se puede averiguar con series. Acá tienen todo el proceso. Yo prefiero que hagamos ejercicios. El valor esperado de la x da lambda, pero acá tienen toda la cuenta hecha. Y el valor esperado de x al cuadrado da lambda cuadrado más lambda. Cuando sacan la varianza, les queda que la varianza también vale lambda. Recuerde que lambda es número de sucesos en el tiempo que usted está considerando. O sea, lambda no tiene unidades, ¿sí? Entonces, pero recuerde lo de acá arriba. La distribución puntual de probabilidad para cada valor de recorrido. El recorrido propiamente dicho. La nomenclatura que usamos para la variable Poisson, el valor esperado y la varianza. Recuérdelo porque después, o cópielo por ahí, porque después se le empieza a mezclar con otros. Esto, léanlo, cómo sacar el valor esperado y cómo sacar la varianza. Obviamente yo en un mundo virtual, con unos exámenes virtuales, nunca les voy a preguntar que hagan eso porque ustedes simplemente sacan esta transparencia y lo copian. ¿Está? Entonces, les digo que traten de entenderlo porque puede haber algo parecido donde necesitemos esto de las series y recordar cómo era e a la x y que no sea esta demostración. Léanlo, repítanlo, ¿sí? Traten de hacerlo. Acá está separado, hay una suma que empieza desde 0 hasta infinito, pero está acá por e a la lambda k sobre k factorial. Este término cuando k vale 0, todo vale 0. Está separado acá, ¿ven? Acá empieza en 1. Sean detallistas, pero acá tienen la demostración. Por el momento prefiero que aprendamos a usarlo, ¿sí? Entonces, ¿cuándo vamos a usar, ahora que hacemos los ejercicios, la variable aleatoria Poisson? Bueno, la vamos a usar o en procesos de Poisson o de flujos de sucesos con tasa de ocurrencia alfa por unidad de tiempo o de espacio, ¿sí? Por ejemplo, el número de personas que llegan a una urgencia para ser atendidas y nos dicen, mira, llegan 40 personas por hora, en la hora pico. Entonces, como vos vas a trabajar en 3 horas, esperás encontrar, el lambda sería 120. O podría ser el número de partículas que se emiten en un material radioactivo durante un tiempo. Por ejemplo, me dicen, el alfa es 0,04 partículas emitidas por año. Entonces vos vas a analizar ese compuesto, cuánto emitió en 10 años. Ah, bueno, entonces el número de partículas es, el lambda que necesitas para Poisson es 0,4. Y así, número de glóbulos rojos en una muestra de sangre o conteo de bacterias. Te dicen, el alfa es 4,5 millones por milímetro cúbico. Y pero vos vas a analizar un tubito de 8 milímetros cúbicos. Bueno, tendrás que multiplicar por 8 los 4,5 millones. O bien, la otra ocasión en la que aparece Poisson es cuando la binomial, que nosotros ya sabemos que contaba con un número n de repeticiones, con una probabilidad de éxito p constante, cuando el n es muy grande y el p es muy chiquito, de tal manera que cuando multiplican n por p, que es el valor esperado de la binomial, les dé un número finito, acá no les dé una cosa monstruosamente grande, significa ni monstruosamente pequeña, sino un número finito. O sea, hay algo que tiende a infinito y algo que tiende a cero. Cuando el producto de estos dos números dé un número finito, las cuentas, en vez de hacerlas con una binomial que representan un montón de cálculos, las puede hacer con una Poisson. Pero el n tiene que ser muy grande y el p pequeño. Entonces la binomial se parece a una Poisson. Y las cuentas con Poisson a veces son más simples que todos los números combinatorios que tiene la binomial. Entonces también se usa Poisson, vamos a hacer algún ejercicio de esto para que lo vean, también se usa Poisson en algunas ocasiones cuando en una binomial, en un experimento binomial, la n es grande y el p es pequeño, pero el producto de n por p, o sea, el valor esperado, es un número finito. ¿Sí? Entonces, recuerden, lo que tienen que saber ahora, green screen para eso, está en este renglón de arriba, porque lo van a usar inmediatamente en los ejercicios. Bien, entonces le vamos a pedir a Marina que nos inserte en el mundo práctico de la variable aleatoria Poisson. Muy bien. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. El ejercicio 18, ¿sí? Del práctico número 3. Nos plantea lo siguiente. Sea la experiencia de escribir en un disco de computadora y luego enviar el escrito con un certificador que cuenta el número de pulsos faltantes, nos dicen que tenemos que suponer que este número denotado por x es una variable aleatoria discreta con distribución Poisson. Y el parámetro lambda es 0.2. Esto está sacado de un artículo, ¿no? Particular. Entonces nos van pidiendo una serie de cuestiones. Primero nos dicen graficar las funciones de probabilidad puntual de y de distribución acumulativa de x, ¿sí? O sea, la puntual y la acumulada para la x. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Podríamos ir viendo puntualmente cuáles son los valores que va tomando la variable, ¿no? Eso ya lo podríamos saber por la teoría. ¿Qué valores podría tomar la variable Poisson? Si es el número de pulsos faltantes. ¿Cuál sería el mínimo del número de pulsos faltantes? 0. 0, ¿no? Perfecto. Si no hay ninguno, es 0. ¿Y el máximo lo podríamos saber? O sea, serían todos los pulsos. Sí, en realidad tendríamos que ir analizando, ¿no? En este continuo, ¿no? Que es escribir en el disco de la computadora, ¿sí? Y según ese continuo, podríamos tener un número infinito, ¿no? Numerable, cuantificable, pero en realidad no sabemos dependiendo de la extensión de ese escrito, ¿no? En realidad. Claro. Entonces, siempre la variable Poisson tiene esta característica. Sí, el mínimo es 0, pero se le suele llamar, ¿sí? Que el dominio va hasta infinito, porque dependiendo del continuo puede seguir creciendo ese valor, ¿sí? Entonces, tenemos
el rango de valores que puede tomar la variable, ¿sí? De 0 a infinito, y tenemos su valor lambda, ¿no? Que es 0.2. Ahora, tendríamos que a través de la función de distribución, de la Poisson, ir averiguando, particularmente para x igual 0, para x igual 1, así sucesivamente, las probabilidades que refieren a cada uno de esos valores, o que la variable tome ese valor particular, ¿sí? Y ahí ya podríamos ir teniendo la probabilidad de que cada uno de esos valores ocurra y armarnos una representación gráfica, ¿sí? Por ejemplo, para el valor 0 nos quedaría lambda, 0.2, elevado a 0, por e, elevado a la menos lambda, que es menos 0.2, sobre 0 factorial, ¿sí? Eso nos da 0,8187. Lo mismo podríamos plantear para x igual a 1, ¿sí? Que nos va a ir variando el exponente al que está elevado al lambda y el denominador, ¿sí? 1 factorial. Eso nos da 0,1638. Y así puntualmente podríamos ir obteniendo cada uno de los valores de la variable, ¿sí? De las probabilidades de cada valor de variable. Va a llegar un momento, ¿sí? En que esa probabilidad va a ir bajando tanto que se va a ir aproximando a 0, ¿sí? Entonces, a partir de calcular manualmente las probabilidades, podemos hacer una representación gráfica. Si no, podemos ayudarnos con alguno de los softwares que conocemos, ¿sí? O con el aplicativo Probability Distributions, ¿sí? Por ejemplo, si utilizamos el aplicativo, podemos ir directamente a distribución Poisson y únicamente con el valor del parámetro ponemos realizar, ¿sí? O damos enter y nos realiza el gráfico de la distribución, ¿sí? Vemos que en el 0 tenemos la mayor probabilidad, ¿sí? 0,8187, eso que calculamos a mano recién. Para el 1 tenemos 0,1638, vemos cómo baja abruptamente, ¿no? La probabilidad. Para el valor 2 ya es 0,0164 y los otros valores son muy pequeños, ¿sí? Casi imperceptibles en el gráfico. Entonces, así como podemos realizar el gráfico, tanto manual, ¿sí? Manualmente podríamos haber hecho lo mismo, ¿sí? En el eje X los valores de la X y en el eje vertical los valores de probabilidad. Y extendemos cada línea, ¿sí? Cada gráfico, es un gráfico de bastones, ¿no? En realidad esto es una variable discreta. Entonces extendemos cada bastón hasta la probabilidad específica. ¿Sí? ¿Quedó claro el gráfico, cómo lo construimos? Sí. Bien. Después nos piden el acumulado. Profe, una pregunta. Sí. En este caso, lambda sería digamos, el número de pulsos faltantes en todo el disco, ¿no? En promedio, exacto. En promedio. En promedio en escribir este disco, ¿sí? Claro. Bien. Bien, entonces. Acá tenemos un grafiquito también, ¿sí? Que es el gráfico acumulado. ¿Cómo surgiría el gráfico acumulado? Voy un cachito para atrás. Acumulando, ¿sí? A izquierda las probabilidades. Es decir, la probabilidad de que x sea menor o igual a 0 va a coincidir con la de que x sea igual a 0. Ahora, la probabilidad de que x sea menor o igual a 1, voy a tener que acumular no solo la de 0, sino también la de 1. Voy sumando, ¿sí? 0,8187 más 0,1638, ¿sí? Y así sucesivamente voy acumulando cada valor adicional. Eso es lo que vemos acá en esta tablita que está a la derecha, ¿sí? Para el 0, acá x sería k, ¿sí? Y para el 0 nos da 0,8187, exactamente igual que el valor puntual. Para 1 ya tenemos acumulado el 0,16 adicional, nos da 0,9825. Para el 2 acumulamos esa probabilidad. Para el 3 el 0,0011, ¿sí? O 0,10 creo que daba. Y ya para el valor 4 tenemos aproximadamente toda la distribución contemplada, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos en este gráfico? Para el 0 subimos hasta 0,8187, ¿sí? Mantenemos esa probabilidad hasta el 1. A partir del 1 sumamos ese 0,16, ¿sí? Es este escalón que vemos acá, llegando hasta 0,9825, ¿sí? Que lo mantenemos hasta el valor 2. A partir del valor 2 volvemos a escalar, ¿sí? La probabilidad puntual de 2. Eso nos lleva a 0,9989. Y el último, casi imperceptible escaloncito, ¿sí? En 3, ese 0,0010, y ya después acumulamos directamente hasta el 1, ¿sí? Este gráfico particular, si no me equivoco, es de GeoGebra, ¿no, Julia? Sí, este es de GeoGebra. Bien, entonces, ven cómo podemos utilizar también otra de las herramientas que vimos. Ponemos distribución Poisson, acá donde dice mu, necesitamos poner nuestro promedio, ¿sí? De ocurrencia, que para nosotros es lambda, 0.2, y pedimos el gráfico acumulado, ¿sí? Y nos va a dar directamente, acá me quedo hasta con la ruedita que estaba pensando, nos va a dar directamente el gráfico, ¿sí? Si no, bueno, manualmente como fuimos viendo recién, ¿sí? Acumulando las probabilidades y haciendo los saltos. Bien, después nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que un disco tenga, a lo sumo, 2 pulsos faltantes? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿O qué nos están pidiendo en función de esta variable cantidad de pulsos faltantes? La cantidad sería menor o igual a 2. Muy bien, ¿sí? X tendría que ser menor o igual a 2. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sumar la probabilidad que x sea igual a 0, que x sea igual a 1 y que x sea igual a 2. Muy bien, ¿no? Estas tres que tenemos en negrita. Excelente. Entonces, podemos calcularlas a mano. Una vez que ya tenemos la tablita, la sumamos de allí, ¿sí? Si no, tenemos que aplicar la fórmula que vimos en las diapositivas anteriores. Teniendo esto, entonces, nos suma 0,9989, ¿sí? Lo acumulado hasta 2. Y como veíamos recién, sí, tenemos las distintas formas de hacerlo. O particularmente el valor, ¿sí? Reemplazado en la función y obtenemos puntualmente cada probabilidad. Primera opción, ¿no? Segunda opción, por ahí la más extensa, armar ya la distribución de probabilidad y utilizar la tabla para acumular, sí, o ir sumando las probabilidades. O si no, también utilizar alguna de las herramientas, ¿sí? De los programas que vimos o el aplicativo para el celular. ¿Cómo haríamos para encontrarlo? Por ejemplo, en el aplicativo ponemos el valor de lambda, que es 0.2, y ahora como buscamos específicamente una probabilidad, utilizamos esta segunda fila, ¿sí? En donde el valor de variable que queremos es 2, y la probabilidad que le vamos a pedir es la menor o igual a ese valor de variable, ¿sí? Y ahí obtenemos también la probabilidad acumulada. Vemos también en el gráfico cómo
acumuló, ¿sí? Hasta el valor 2. Simplemente estas no se ven porque son muy pequeñas, ¿no? Pero estas deberían estar en otro color, si se vieran, ¿sí? ¿Estamos bien con esto? ¿Alguna duda? No, profe, mi parte no. Bien, seguimos entonces. Cualquier cosa, revisamos sin problema. En el C nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que un disco tenga al menos 2 pulsos faltantes? ¿Qué nos piden acá? Que sea igual o mayor que 2, o sea, deberías sumarla de 2, 3, 4 y 5. Muy bien, ¿sí? Al menos 2, incluimos al 2, pero hacia el otro extremo. También otra posibilidad, como sabemos que la distribución Poisson, acá porque tenemos la tablita, ¿no? Y sabemos que aproximadamente a partir de 5 se hace 0 la probabilidad, ¿sí? Pero si no tuviésemos ya la tablita armada, el camino más fácil sería ir por el complemento, ¿sí? Si me piden x mayor o igual a 2 y sé que la variable puede llegar hasta infinito, ¿no? Voy por el complemento y me aseguro tener que calcular menos, ¿no? 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 1, ¿sí? Y de ambas formas llegaríamos a este resultado, ¿sí? 0,0175. También podemos, obviamente, buscarlo en el aplicativo, ¿sí? Ahora también pondríamos el 2, pero lo que le pedimos es que se supere o se iguale dicho valor. Ven como ahora lo que está marcado en rosa es del 2 en adelante, ¿sí? El 0 y 1 lo dejamos afuera. Bien, en el D nos dicen, si dos discos se seleccionan independientemente, ¿cuál es la probabilidad de que ninguno contenga pulsos faltantes? ¿Qué pasa acá? ¿Qué les parece? Sería, o sea, la probabilidad de que sean 0, pero para 2 discos, o sea, como que por 2. O sea, Bien, ahí tendríamos que analizar una muestra, sería de 2 discos, ¿no? Hasta ahora solo trabajábamos con uno y lo que le pasaba a uno, ¿no? Ahora nos adicionan un disco, ¿sí? Y lo que estaríamos teniendo en cuenta o midiendo, ¿qué sería? ¿También la cantidad de pulsos faltantes o nos aparece otra variable? claro, serían, la variable nueva sería un disco en perfectas condiciones, digamos. Como de que no tenga fallas. Bien, ahí está. Lo que le estamos mirando al disco es si está fallado o no está fallado, en función de, está bien, los pulsos faltantes, ¿no? Pero voy a mirar el primer disco y voy a decir, ¿está fallado o no está fallado? ¿No? ¿Contiene pulsos faltantes o no los contiene? ¿Sí? Entonces, lo que estoy midiendo acá es la cantidad de discos, y lo podemos definir, por ejemplo, sin pulsos faltantes, porque es lo que queremos, ¿no? Que ninguno contenga pulsos faltantes, ¿sí? Entonces, se puede ver de varias formas, ¿no? Pero si definimos la variable como cantidad de discos sin pulsos faltantes, esta variable que estamos analizando, ¿podemos ponerla dentro de algún contexto, de alguna variable o distribución que ya conocemos? ¿Qué tipo de variable tenemos? ¿Puede ser binomial o...? Bien, sí, dentro de una binomial, porque la variable ¿cómo es? ¿No es dicotómica? Es una variable dicotómica, ¿no? O tiene pulsos faltantes o no los tiene, ¿sí? Muy bien. Después, el análisis que voy a hacer con el primer disco, me dicen que es independiente del análisis que hago con el segundo, ¿sí? Entonces tengo un contexto también de independencia. Tengo el tamaño de la muestra. ¿Qué me estaría faltando para poder trabajar? ¿La probabilidad? La probabilidad de éxito, efectivamente, que como me dicen que es independiente el contexto entre un disco y el análisis del siguiente, es una probabilidad de éxito constante, ¿sí? Entonces todas esas características nos llevan a trabajar con una binomial de n igual 2 y probabilidad de éxito que tenemos que averiguar, ¿sí? La podríamos averiguar. ¿De qué depende esa probabilidad de éxito? ¿Se puede sacar de lambda? No. De la Poisson, efectivamente, que era la cantidad de discos, perdón, la cantidad de pulsos faltantes, era, ¿no? Entonces, nuestro éxito acá, ¿cuál sería? Que la cantidad de pulsos faltantes sea ¿cuánto? 0. 0, ¿no? Entonces, efectivamente, esa probabilidad de éxito la volvemos a sacar de la distribución Poisson que teníamos antes, ¿sí? Entonces, la probabilidad de que un disco no contenga pulsos faltantes es el 0, ¿sí? Es la probabilidad referida a 0 de la variable Poisson, ¿sí? Entonces, acá combinamos un ejercicio binomial con una distribución de Poisson a través de la probabilidad de éxito, ¿sí? ¿Hasta acá estamos bien? Sí. Bien. Finalmente, ¿qué nos pedían calcular en función de la cantidad de discos sin pulsos faltantes? La probabilidad de que los dos estén, o sea, en perfectas condiciones, o sea, de que los dos tengan 0 pulsos. Exacto. ¿Sí? Por eso decía que depende de cómo vayamos definiendo las cosas, que es súper importante, porque si no nos podemos marear, ¿no? Primero tenemos que definir cada una de las variables, ¿sí? Y en función de eso ir trabajando. Entonces queremos que exactamente los dos discos no tengan pulsos faltantes. Y eso lo buscamos o con el aplicativo de la binomial, o podemos hacerlo puntualmente, ¿no? Con el número combinatorio por la probabilidad de éxito elevado a la cantidad de éxitos, por la probabilidad de fracaso elevado a la cantidad de fracasos, ¿sí? Ahí ya trabajamos con la herramienta que preferamos, o manual, o alguno de los softwares, o el aplicativo, ¿sí? Si quisiéramos ir al aplicativo, tenemos que acordarnos que cambiamos la distribución. Si vamos a ir a la distribución binomial, vamos a trabajar con el n específico de 2, la probabilidad de éxito, y acá queremos exactamente 2. Entonces ponemos en la x2 y en la x la probabilidad de x igual a esa x. Y ahí obtenemos el resultado, ¿sí? Este sería el valor de la probabilidad. Bien, ¿estamos bien hasta acá? Marina les acaba de entregar la resolución de un ejercicio muy simple de cuentas, pero que tiene mucho de concepto, porque está usando en un mismo problema dos variables. Eso es lo que tienen que ir aprendiendo, ¿no? El engarce entre lo conocido
y lo nuevo, pero que todo está disponible todo el tiempo. ¿Hay otras maneras de resolver esto? Sí, sin la segunda variable aleatoria binomial, pero en esencia es lo que es, digamos, ¿no? Así que una buena opción para resolver este ejercicio es lo que hizo Marina, pero reléanlo porque es importante. Sí, identificar sobre todo, ¿no? Cuándo nos está cambiando la variable que venimos trabajando, ¿sí? Por eso la importancia de definir las variables con las que trabajamos, ¿sí? Así sabemos cuándo estamos analizando otra cosa y ahí ya interpretamos que el análisis cambió. Tenemos que volver a analizar el contexto nuevo para ver qué podemos aplicar, ¿sí? Bien, ¿alguna duda con esto que fuimos resolviendo por ahora? Bueno. Bueno, como dice Julia, sí hay que agilizar, ¿no? Esto de ver los cambios y con qué distribuciones podemos trabajar, ¿sí? Se van a ir combinando. Así que, no sé si te Sí, parece. hagamos otro análisis. Bien. Ahí lo abro y lo comparto. El que vos quieras, uno de los dos. Bueno. Váyanle prestando atención cuáles son las condiciones bajo las cuales se usa cada variable, qué parámetros las definen. A ver. Vamos con este. Una pregunta. Sí. En el momento del parcial, cuando tengamos que graficar, si no nos piden, lo hacemos todo a mano, ¿no? No hace falta. ¿No? No. Pueden usar lo que quieran. Graficar es muy difícil en un parcial, yo te pido graficar. Que leas un gráfico, sí, pero graficar, en general no tomamos de graficar, ¿vieron? Así cuentas con escala, porque es complicado en el momento poder hacerlo, pero en cuanto a cálculos y todo, y si se pide un gráfico y ustedes lo quieren hacer con el aplicativo y poner una captura de pantalla, adelante, o sea, no, está todo bien, digo, ¿eh? Bueno, bárbaro, ok. El ingenio va a ser nuestro con Marina para cambiar las preguntas. Exacto. Bien, vamos a ir con este. ¿Sí? Este también es de la guía, pero está en la parte de misceláneos, es decir, al final, ¿sí? Ejercicios más optativos, digamos. Nos plantean esto. Ya nos spoilean con qué distribuciones vamos a trabajar, ¿no? Pero vamos a ir planteándolo y pensándolo entre todos. Los camiones para el transporte de troncos tienen problemas con los neumáticos debido a pinchaduras y cortes. Estos vehículos se conducen a gran velocidad sobre caminos de tierra sinuosos. Se supone que tales desperfectos suceden conforme a una distribución Poisson a una tasa media de 4 por cada 10.000 kilómetros. Cada camión recorre 1.000 kilómetros en una semana y viaja 4 semanas en un mes. Nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que los neumáticos de un camión sufran como mínimo 3 averías en una semana? Bien, escucho. ¿Cuál sería nuestra variable? ¿Qué datos tenemos? Profe, la tasa media que nos dan sería el alfa, ¿no? O Exacto, sea, me sería están dando. 4 por cada 10.000 kilómetros. Exacto, en otro continuo, ¿no? Perfecto. ¿Y a dónde lo tenemos que llevar nosotros? Y nosotros deberíamos sacar el lambda. Entonces, multiplicarlo por lo que se recorre, bueno, en una semana para la primera pregunta. Bien. ¿Qué son? Y serían 0,4. Bien, porque es por 1.000, ¿no? Perfecto. Tenemos ese alfa, 4 de cada 10.000 por 1.000, ¿sí? Finalmente, ese sería nuestro lambda para la primera semana, ¿sí? Entonces, variable, ¿sí? Número de averías en una semana. Así como nos damos cuenta que el lambda corresponde al continuo de 1.000 kilómetros, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la pregunta nos dicen cuál es la probabilidad de que los neumáticos de un camión sufran como mínimo 3 averías en una semana, ¿sí? Entonces, siempre la variable Poisson es lo que estoy cuantificando en el continuo particular, ¿sí? Como dijo el compañero, tenemos nuestro alfa y nuestro continuo, 1.000. Y así como nos da 0,4 averías. Perfecto. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Ahora deberíamos ver la distribución, ¿no? De probabilidades Bien. según, bueno, 0, 1, 2, 3, no sé. Bien, acá particularmente, ¿cuál nos preguntan? La probabilidad de que se tome qué valor o qué valores. 3 o más de 3. Muy bien, como mínimo 3, ¿sí? Entonces, a veces es necesario armarnos la tablita, por ejemplo, si necesitamos hacer un gráfico, salvo que vayamos directamente a una herramienta, ¿sí? No necesitamos ahí construir la tabla. En estos casos, cuando nos preguntan directamente una probabilidad, podemos directamente ir al cálculo de la misma, ¿sí? No es necesario en todos los ejercicios plantear la distribución de probabilidad de la variable, ¿sí? Entonces, si nos están pidiendo que la x sea mayor o igual a 3, una de las opciones es hacerlo puntual, ¿sí? A través de la función de probabilidad Poisson. ¿Qué valores incluiríamos? Del 3 al infinito, ¿sí? Como no tenemos la tablita construida, podemos verlo a través del complemento. 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 2. Entonces deberíamos puntualmente calcular la probabilidad de x igual 0, x igual 1 y x igual 2. ¿Sí? O buscarla también con algún aplicativo o herramienta estadística. Ahí estarían los reemplazos si lo hacemos puntual. ¿Sí? Acuérdense que lo que va variando es el valor de la x en el exponente del lambda y en el denominador. Finalmente esa cuenta nos da 0,9921, la parte de x igual 0, x igual 1, x igual 2, todo eso sumado, ¿sí? Y si hacemos 1 menos eso para llegar al complemento nos da 0,0079. ¿Sí? ¿Estamos bien con este punto? Sí, profe. Bien. Lean el punto B, y me dicen qué es lo que varía, qué deberíamos definir o recalcular. Profe, este plus está directamente ligado a que, ¿cómo se dice? Se rompe una rueda, ¿no? Ujú. Entonces, tendrías que ver la probabilidad de que se rompa una rueda por mes. Ok. O sea, agarrarías el alfa Ujú.
en vez de multiplicarlo por 1000 kilómetros, sería por 4000. O sea, por 4 semanas, por 1000 kilómetros. Bien, a ver. Tenga presente que ahí no dice una rueda. En neumático, perdón. No, digo, pero Nos dice, si un camión registra averías. el camionero puede tener suerte y tener 2 averías, pero siempre que la tengan durante la misma semana está salvada. Claro. Pensemos un poquito más. Nos dice, si un camión registra averías, podría ser 1, 2, 3, 4, ¿no? Etcétera. Nos dicen, en a lo sumo, una de las 4 semanas del mes. Sería, en como mucho, una de las 4 semanas del mes. Ok. ¿Sí? Acá O sea que si se rompen 2 análisis. semanas distintas, no tiene plus. Exacto. Está bien, ya entendí. ¿Sí? El análisis sería entonces por semana, ¿no? Ahí ya descartaríamos lo de multiplicar directamente desde la Poisson, ¿no? Si el análisis es por semana. ¿Qué es lo que estamos contando entonces? O sea que tenga averías en no más de una semana. Exacto, sería la cantidad de averías, perdón, la cantidad de semanas en las que se registran averías. ¿Sí? Claro. Bien. Entonces, esa es nuestra nueva variable. ¿Sí? Ya dejamos de contar las averías y empezamos a contar semanas. ¿Sí? Cantidad de semanas con averías, particularmente en un mes. Por eso tenemos una repetición de 4 semanas, ¿no? Y acá, profe, sí sería dicotómico, ¿no? Exacto, porque o tiene averías o no tiene averías esa semana. ¿Sí? Entonces, ¿con qué distribución estaríamos trabajando? Con la binomial. Exacto, ¿sí? ¿Y cuál sería el éxito que estamos buscando? El éxito sería. No sería que no haya avería. Bien, ahí todo depende de cómo lo vamos definiendo, ¿no? Acá, particularmente, definí como con averías. ¿Qué significaría? Que haya averías. ¿Cuántas, particularmente, debería contemplar? Podríamos pensarlo también desde que no haya averías, ¿sí? Acá dijo Mercedes algo que se escuchó muy suavecito, pero dijo que la probabilidad de éxito es el éxito es que tenga averías. Bien, el éxito es que tenga averías. Es decir, si tiene una avería, cumple con tener averías. Si tiene 2, tiene también, ¿no? Entonces, tener averías, para nosotros, en términos del número de averías, sería que por lo menos haya una. Claro. ¿Sí? Bien. Entonces, deberíamos incluir todo menos que no tenga averías, ¿sí? Ese por ahí es el camino más fácil de pensarlo. Claro, yo pensé el éxito como que no tenga averías porque es más fácil de pensarlo, pero si lo tomas como al revés, Se se puede llama analizar. complemento. Exacto, ¿sí? Hay que pensarlo a través del complemento. Pero digamos, como el planteo, ¿por qué lo planteé de esta manera? Porque, como nos dice, si un camión registra averías en sus neumáticos en como mucho una de las 4 semanas del mes, ¿sí? Como nos hablaba de directamente que puede registrar averías, pero como mucho en una semana de las 4, ¿sí? Por eso lo definí en función a esto. Porque si defino en función de que no tenga averías, ¿sí? Que es lo que estoy planteando después, es cantidad de semanas sin averías en un mes, ¿sí? Y ahí tendría que pensar en función del plus, ¿sí? Que si quiero, a lo sumo, una de las 4 semanas del mes registrar averías, ¿cuánto significaría en función de no registrar averías? ¿Sí? Lo tengo que pensar al revés, no es que no se puede plantear. ¿Sí? ¿Estamos bien con eso? Sí. Antes de seguir con el planteo. Bien. Entonces, si vamos por el lado del planteo de tener averías, ¿sí? El número de averías es por lo menos 1. Entonces, 1 menos la probabilidad exacta de 0 nos da 0,3297. ¿Sí? Esa sería nuestra probabilidad de éxito, la probabilidad de tener averías. Y ya podemos trabajar con la binomial. ¿Qué era lo que teníamos que buscar en la binomial finalmente? ¿De qué depende de recibir ese plus que tiene que pasar? Que n sea menor o igual a 1. Como mucho en una de las 4 semanas. Perfecto. Uy, ya, me quedo Ojo acá. que N no es Y. N es 4 siempre. Y. Claro, sí, eso no lo había escuchado. Y, perfecto. Me quedo mal animado, ¿sí? Acá sería la probabilidad de que Y sea menor o igual a 1, es decir, incluimos Y igual a 0 y Y igual a 1. ¿Sí? Y si en la binomial reemplazamos puntualmente, ¿se acuerdan que era el número combinatorio de N en X, bueno, en este caso en Y, 0, por la probabilidad de éxito, que significaría tener averías, elevado a la cantidad de éxito, por la probabilidad de fracaso, no tener averías, elevado a la cantidad de fracasos que busco, 4. Y en este caso para exactamente 1, ¿sí? Va variando el valor de X. Entonces, puntualmente nos da 0,2019 para el valor I igual 0 y 0,3972 para el valor de I igual 1. Entonces, la probabilidad de recibir dicho plus es 0,5991. ¿Sí? ¿Estamos bien con toda esta relación? Bueno, pueden plantearlo, ¿sí? Bien. Pueden plantearlo si quieren, también definiendo a partir de no tener averías, ¿sí? Fijarse en términos de similitud que sería en función de esa variable. Igual deberíamos llegar a lo mismo, ¿no? Pero pueden plantearlo a través de la otra variable, para ver qué pasa. Muy bien. Acá hay una cosa que es, ¿y por qué no cuenta si el camión va a andar 4.000 kilómetros? ¿Por qué no corrige el lambda a 4.000 kilómetros en vez de a 1.000 kilómetros y le pide que a lo sumo tenga una avería en los 4.000 kilómetros? No, eso estaría bien como cuenta para lo que quieran contar, digo, pero acá la política empresarial era otra. Le permitía averías más de una, pero mientras que fueran durante la misma semana, como pensando que lo climático también puede influir en las averías, etcétera. O sea, es por una política de empresa que no pueden hacer una Poisson con 4.000 kilómetros en vez de 1.000, ya que el camión va a andar
4 semanas. Entonces, hay una política empresarial de por medio que les impide hacer directamente 4.000 kilómetros y pedirle que en todos esos 4.000 kilómetros tenga lo sumo una avería. ¿Se entiende? ¿Eso dónde está? Eso lo está en la práctica de la lectura del enunciado. O sea, ¿qué cosa tengo que tomar como sinónimo? Entonces, ahí es que interviene una lectura consciente de los enunciados, ¿sí? Porque después las cuentas salen, porque sé la fórmula o tengo el aplicativo o el GeoGebra o lo que fuera, las cuentas se pueden hacer, o hago las cuentas a mano, es lo mismo. El problema es degustar todo el enunciado hasta el mínimo detalle para entender. Y dejarse descansar que las cosas que se pueden contar con variable aleatoria las cuenten, porque acá también podían abrir un árbol en semanas y le quedaba 4 generaciones de un árbol. Bueno, empezar a abandonar los árboles y hacerse ágiles. Los árboles siempre están, pero hacerse ágiles con el uso de las variables aleatorias. Póngale hincapié en la binomial, en la Poisson, ¿sí? Que son las dos que por el momento vamos a trabajar más. Vamos a hacer con Marina un ejercicio más, no me acuerdo del número de ejercicio, que lo vamos a hacer juntos. 21 lo vamos a hacer juntos, pero los demás lo pueden seguir haciendo ustedes, como para decir, bueno, amíguense con la Poisson también. Entonces, y vean los contextos de los problemas en los cuales se usa, que eso es importante, ¿sí? Pero esta es la dinámica. Digamos, ahora empieza a encarzarse todo, ¿no? Es como que, bueno, tienen que volverse ágiles en toda esta historia de dejarse llevar por las variables aleatorias cuando se pueden usar, que son más prácticas que otras cosas. Saber que lo otro siempre está, pero son caminos en general un poco más largos. Pero déjense acompañar por las variables aleatorias, que es lo que tienen que empezar a... Y defínanlas. Súper importante definirlas, ¿sí? No se ahorren tiempo en eso porque es justamente lo que después lleva a errores, ¿sí? Y confusiones. Así que, las variables definidas. Así es. Bueno, ahí tenemos nuestra encuesta, Vamos a cerrar la encuesta final. 60-40, para que sea el 7 de julio. 58-41 en realidad. Bueno, estuvo peleado ahí a último Dijimos momento. a mayoría simple, dijimos, ¿no? Sí, Que nosotras no íbamos a intervenir en la decisión, que eran ustedes, así que queda para el 7 de julio. 7 de julio, exactamente. El temario va a ser el mismo, no se preocupen, no hay problema, que no vamos a cambiar el temario porque sea una semana después o una semana antes, ¿no? Así que nuestro parcial queda el 7 de julio. Acá, yo lo puse en el chat. Ya nos quedó. Mayoría simple. Muy bien. Bien, hicimos un montoncito, ¿ya? Todo necesario, pero lean la letra chica y todo lo demás. Ya les decimos que las cuentas suelen ser fáciles, pero hay que distinguir bien los modelos cuando se usan, los parámetros y las definiciones, ¿sí? Genial, profe. Muy bien. Recuerden que esta noche se cierra la entrega del trabajo práctico de estadística descriptiva. Si le falta algo, igual, entréguenlo igual y después charlaremos, ¿no? Muchos ya lo entregaron, digo, pero hay algunos que faltan. Bien, Muy nos bien. vemos la próxima. Buena semana. Genial, profe. Buenas